Bueno, retomamos el contacto con el Senado, ahí ya lo ve en pantalla, vamos a conversar con el senador Andrés Saldívar. Muchas gracias por la espera, senador. Muchas gracias, Viviana. Bueno, habíamos dejado un tema pendiente que eran los argumentos de la oposición para no aprobar el reajuste planteado por el gobierno y cuál es la propuesta que hacen ustedes. Bueno, concretamente, como te dije, nosotros no tenemos otra facultad, ¿no es cierto?, que hacer nuestro reclamo frente a la cantidad del salario mínimo, porque es una facultad exclusiva del presidente de la República. En definitiva, él se impone seguramente sus tesis. Pero nosotros le hemos hecho ver al ministro de Hacienda, hicimos una indicación en el sentido que es perfectamente posible hablar de un salario mínimo familiar que sea justo. Y para eso yo he propuesto una fórmula y la ha firmado también Camilo Escalona y Ricardo Lagos Weber como indicación, si bien no tenemos iniciativa, tiene que hacerla el gobierno. Hemos propuesto aumentar la asignación familiar en los dos primeros tramos, es decir, la gente que más o menos tiene hasta un ingreso de 500.000 pesos, de tal manera que puedan tener, ¿no es cierto?, un ingreso ético familiar, mínimo familiar, equivalente a los 250.000 pesos, porque si subimos a 15.000 pesos la asignación familiar, que hoy día es de 8.000 pesos para el primer tramo, y a 10.000 pesos, la que hoy día es alrededor de 5.000 pesos, una familia, la familia promedio chileno, que tenga salario mínimo de 205.000 pesos, agregaría 3 cargas, que en el fondo son 15.000 pesos, serían 45.000 pesos, y con eso se obtendría un salario equivalente mínimo de 250.000 pesos. Eso no tiene costo ni para la microempresa ni para la empresa, porque se paga con cargo al fondo de asignación familiar. Y los recursos están, porque el ministro a su vez ha planteado aquí al Senado y a la Cámara de Diputados el proyecto de factura electrónica, que en el fondo rinde 600 millones de dólares. Y en ese proyecto él propone rebajar en la ley de timbre y estampilla el impuesto en 200 millones de dólares. Yo le digo, no rebaje los 200 millones de dólares, rebaje nada más que 100 millones de dólares. Y con eso tiene los recursos. No hay un impacto fiscal, se produce un efecto muy positivo en favor de las familias, sobre todo las familias de menores ingresos. Esa es la razón por la cual nosotros hemos dicho, mire señor, no cerremos el proceso de discusión de este, llevémoslo a una comisión mixta, démosle espacio al gobierno para que reaccione y para que realmente dé este paso. Este es un paso que puede acercar posiciones en cuanto a cuáles son los reclamos que hacen los trabajadores con justicia de tener un salario mínimo que sea ético, que por lo demás el propio presidente de la República, cuando fue candidato, reconoció que esa cifra de 250.000 pesos era más o menos un salario ético, un ingreso ético familiar. Senador, yo personalmente creo que... Sí, me gustaría saber, bueno, ¿y cómo responde a los argumentos que tiene en esta materia el gobierno al señalar que finalmente son cerca de un 40, un 45%, justamente las empresas más pequeñas quienes debiesen asumir este aumento? Usted lo plantea a través de esta asignación familiar, pensando en que siempre se plantea que esto puede afectar el empleo y el crecimiento. No afecta ni al empleo ni al crecimiento, porque primera cosa no afecta, como le digo, a las empresas, ni los microempresarios ni los pequeños empresarios tendrían que pagar ese incremento de asignación familiar, porque eso corresponde a un fondo solidario, donde todos tributan a objeto que ese fondo de asignación familiar pague lo que es el beneficio de la asignación familiar. Lo que sí tendría que disponerse son mayores recursos fiscales, que yo he dicho que donde están precisamente, en vez de rebajar la ley de timbre de estampilla en este proyecto que se ha mandado a la factura electrónica de 0,4 a 0,2, que significan 200 millones de dólares menos de ingresos, que no se rebaje y que esa plata se destine precisamente a la asignación familiar. O sea, no hay costo para los empresarios pequeños ni medianos, o sea, esa excusa tampoco está dada. Y con eso focalizamos un recurso para las familias más pobres, es potenciar la familia. La asignación familiar en Chile siempre fue muy importante antes del gobierno militar. El gobierno militar rebajó la importancia de la asignación familiar. Yo personalmente creo que hay que volverla a reponer, porque lo importante es precisamente apoyar la familia, que debe tener un ingreso razonable. Hoy día, una familia de 4 personas, de acuerdo con el valor de la canasta familiar, que es oficial, que es de 70.000 pesos por persona, debería tener un ingreso del orden de 280.000 pesos para no caer en la calidad, ¿no es cierto?, de extrema pobreza, de pobreza bajo la línea de pobreza. Entonces, el gobierno tiene en su mano y no tiene excusa. Esto no afecta ni el empleo, ni afecta a la pequeña, ni al pequeño, ni al mediano empresario.
lo que hace, ¿no es cierto?, que solidariamente podamos darle un mejor ingreso a la familia. Claro, y se acerca también a la pretensión que tiene la CUT de hablar de 250.000 pesos. Senador, quiero aprovechar este contacto. Exacto. Y quiero aprovechar este contacto de preguntarle respecto a otro tema, la acusación constitucional contra el ministro Harald Bayer. Se habla de que en la democracia cristiana particularmente no hay una sola voz, hay ciertas divisiones. También se hizo alusión a la presentación de este error por parte del abogado Correa Sutil, planteando que finalmente aquí habría una especie de estrategia. ¿Cómo responde usted a todas estas especulaciones que hay, particularmente con cómo va a votar la democracia cristiana este libelo? Mira, yo no puedo anticipar ninguna decisión porque somos jurados, como he dicho, nosotros no podemos anticipar criterios ni juicios. Esto se va a ver la próxima semana, vamos a escuchar, nosotros como demócrata cristiana hemos pedido a los especialistas, dentro de ellos Jorge Correa, que nos explicaran cuál es su visión sobre el fundamento de la acusación. Hemos escuchado, no hemos tomado ninguna resolución, estamos haciendo una reflexión colectiva como democracia cristiana y espero que también la concertación la haga, y en base a los méritos de la acusación, cuando la veamos en sus méritos, en los 3 capítulos, porque este problema formal que efectivamente está reclamando, que creo que es una chambonada que se cometió en la Cámara de Diputados, no solo por los diputados, sino que también por la defensa, porque la defensa debería haber hecho eso, ver, en la Cámara de Diputados el Senado no tiene nada, ni no tiene facultad para hacer nada de eso, estaría actuando en contra de la Constitución. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegue el momento aquí, escucharemos a los acusadores, escucharemos a la defensa y tomaremos una decisión cada uno de acuerdo con su convicción en relación con los 3 capítulos, ¿no es cierto?, que consta la acusación. Yo personalmente desde ya es mi compromiso y además es la manera como yo tengo que cumplir con la Constitución que yo he jurado respetar. Senador, nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber, al final se ha decidido respecto al tema de las inhabilitaciones, particularmente lo que pasa con la senadora Soledad Alvear. No, es que es un tema que tiene que decidirlo cada senador o senadora de acuerdo con su propia convicción. Yo personalmente también fui afectado porque se dijo que yo también podría estar inhabilitado, lo cual era una ridiculez. Yo no tengo otra vinculación con la universidad que ser egresado de la Universidad de Chile, ser abogado y haber estudiado en la Universidad de Chile. Lo que sí fue cierto que fui presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Santiago, una universidad pública, la USACH, un cargo que a honorem, que por lo demás lo dejé ejercer cuando asumí mi calidad de senador el año 2010. O sea, no tiene ningún fundamento y creo que cada senador además han hecho ver también hacia los senadores del gobierno. Perfecto, y senador. Lo importante, cada senador tendrá que resolverlo. Exacto, estaremos atentos entonces a lo que suceda el 17 Bien. Cuando se vote en sala y sin duda también a lo que pase con el proyecto de aumento al reajuste salarial. Muchas gracias por este contacto. Muy bien, gracias. Gracias, Viviana.